Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí en su tertulia de los miércoles. Y esta noche vamos a hablar de algo que, bueno, a mí me gusta una barbaridad este tema. Vamos a hablar de un sueño, del sueño que tuvieron tres reyes, tres Borbones, Felipe V y sus dos hijos, Fernando VI y Carlos III. Estos reyes tuvieron el sueño de construir la mejor armada del mundo. Y para construir la mejor armada del mundo había que encontrar el mejor enclave. Hombre, muchos me dirán, no te pases con decir que era el mejor enclave del mundo, pero por lo menos el mejor enclave de Europa. Y ese sueño se hizo realidad y apareció Ferrol. Bueno, pues de ese sueño vamos a hablar esta noche con tres ferrolanos, yo diría tres ferrolanos de vocación. Los tres son profesores, los tres son ensayistas, los tres son escritores y los tres, ellos a lo mejor no saben lo que yo les voy a decir, pero los tres yo creo que son poetas. Es importante ser poeta y sobre todo es importante ser poeta en Ferrol porque le hace mucha falta la poesía a esta ciudad. Bueno, pues estos tres señores que tengo esta noche conmigo estudian la historia, estudian el pasado, pero tienen los pies tan bien puestos en el presente que se dedican nada más y nada menos que a preparar a nuestros chicos del futuro. Reyes García Hurtado. Buenas noches. Profesor de Historia, especialista en Historia del siglo XVIII, director del Departamento de Humanidades y recién nombrado flamante concelleiro del Ayuntamiento de Ferrol. Hola Reyes, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, para mí es un placer estar en tu programa y es la primera vez que aparezco desde que tuve el placer de ser nombrado concejero de Cultura y bueno, para hablar de Ferrol pues siempre es un buen momento. Muchas gracias. Eduardo Fra. Hola Eduardo. Muy buenas noches. Profesor de Historia, historiador, novelista, ensayista. Última obra, El Carnaval del Filósofo, que me chifla el nombre, El Carnaval del Filósofo. Sí, es una colección de cuentos, de Sí. narración breve, sí. Y No está ambientado en Ferrol, eso es, tengo que decirlo, ¿no? Ambientado en Ferrol tengo algunas cosas, sobre todo obras de teatro, una sobre el siglo XVIII precisamente, donde seguramente los historiadores dirán que como obra de teatro puede pasar, pero a lo mejor con rigor histórico. Pero bueno, me imagino lo que era aquella ciudad en la Galicia del siglo XVIII. ¿Y tiene algo que ver con la batalla de Brión? Eso es otra. Porque hay Esa es una otra, que ya sí. hablaremos en otra ocasión, También. espíritu de Brión y de la batalla de Brión. Sí. Y José Antonio Pontefar, catedrático de literatura, ensayista y biógrafo de Torrente Ballester, y articulista y todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer. Pues señores, estos son nuestros invitados de esta noche y enseguida vamos a hablar nada menos que del alma de la ciudad, del alma de Ferrol, pero antes vean ustedes este vídeo. Cada ciudad guarda su misterio, su vida propia, su existencia exclusiva, particular. Las ciudades no son solo viviendas, ni calles, ni piedras puestas unas encima de otras. Las ciudades tienen un alma única, prendida en el espíritu de sus gentes, en la belleza de su enclave, en el extraordinario encanto de sus amaneceres y en la magia del atardecer. Un alma que se manifiesta en todo lo que brota, en todo lo que vive, en todos los que sienten y en aquellos que sueñan. Un alma propia y un exclusivo destino donde se dan la mano el pasado, el presente y el futuro. Sigo una tradición, costumbres que he estado en mi tierra me enseñó. Bueno, pues pasado, presente y futuro. No se olviden de tres fechas importantes en la historia de Ferrol. Yo voy a mirar aquí porque si no me equivoco. 1568. 1568, un gravísimo incendio
destruye 370 casas de las 400 casas que una pequeña aldeíta, que se llamaba Ferrol, la destruye entera. 1589. Drake, yo no sé si era entonces pirata o ya lo habían nombrado Sir Francis, porque yo no sé si ya estaba acochabado o no con la corona, pero Drake se destruye totalmente la ciudad de La Coruña. Ahí aparece María Pita y toda su lucha fantástica, y de repente, ¿eso qué hace? Pues que el rey Felipe II diga, señores, aquí La Coruña está, pero vamos, que es que me la dejan hecha unos zorros pasado mañana. Y entonces, ¿qué hace? Ferrol. En Ferrol se va a proteger la armada, o las diferentes armadas que entonces había, las diferentes flotas reales. Entonces, de repente, Ferrol se encuentra nada menos con que va a ser puerto de abrigo de las armadas reales y que durante 6 meses, 20.000 hombres, durante 6 meses, 20.000 hombres, en ese pequeño pueblecito, en esa pequeña aldeíta de 400 casas, tienen que ser abastecidos. Tienen que ser abastecidos, tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque no tienen sitios en donde cobijarse. Por lo tanto, les dicen a los lugareños, señores, cojan ustedes a esta gente, acójanlos ustedes. Y por otro lado, los reclutan para las armadas, porque en aquel entonces el ejército pues era así como de aquella manera, no funcionaba. Pros, importantísimos. Por un lado, alimentos, vino, madera, empiezan a entrar en esta pequeña población. Por otro lado, hornos. En ese momento, como hay que suministrar a todos esos 20.000 hombres, entonces dicen los intendentes del reino, señores, tienen que traerse por lo menos trigo de Bretaña y por lo menos bizcocheros de Andalucía, que eran los mejores bizcocheros de las Españas. Bueno, pues aquí vienen, empiezan a venir el trigo de Bretaña, los bizcocheros de Andalucía, 12 hornos en aquel entonces se hacen en Neda, y la ciudad empieza a resurgir. Pero, y en aquel entonces, también en el siglo XVI, ya había romerías en la Virgen de Chamorro, en Nuestra Señora del Nordés. Pero de repente aparece una fecha mágica en nuestra historia, 1726. Felipe V acuerda, a propuesta de su ministro José Patiño, dividir las costas y dictamina que la capital del departamento marítimo del norte de España sea la ciudad de Ferrol. Y ahí empezamos. ¿Cómo es, Reyes, la milicia que de repente aparece, una vez que se nombra y que se dictamina que es Ferrol la capital de ese departamento marítimo? Bueno, pues el ejército del siglo XVIII, sin ningún lugar a dudas, y hay estudios que lo demuestran, está integrado por personas que han sido formadas en las primeras academias militares que surgen en el siglo XVIII como centros, digamos, integrales, donde además el nivel científico es muy superior al que había en las universidades, que eran bastante racionarias, muy tradicionales, que cuentan con las mejores bibliotecas. Y en el caso de Ferrol va a tener la fortuna que es una ciudad naval, que aquí van a llegar pues los mejores ingenieros de la época, que eran de la Armada. Todos ellos van a trabajar aquí. Bueno, el más conocido es Jorge Juan, pero Julián Sánchez Bor o José Petit Lacroix, infinidad de ingenieros que van a poner sus manos sobre las piedras de esta ciudad, van a hacer de ella algo singular, porque es creada ex novo. Entonces, estos militares, fuera de lo que pensaríamos, bueno, no son hombres de armas, son hombres nunca como ellos. La gente suele hablar de Garcilaso de la Vega o de Lope de Vega o de propio Cervantes, pero militares que hayan conjugado tanto las armas con las letras y la ciencia no las ha habido nunca en la historia de España como en el siglo XVIII, porque las academias militares, repito, los ingenieros, los marinos, son la élite científica de la época, se forman en España, dominan lenguas, aparte de la castellana. En aquella época todos hablan, la élite, me refiero a la oficialidad, habla francés, porque la publicística científica está escrita en francés en el siglo XVIII, viajan por Europa, realizan misiones de espionaje, no solo industrial, sino también, pues, obviamente, de tácticas militares, de construcción naval, y ese tipo de gente es la que va a llegar a esta ciudad, una pequeña aldea remota perdida en el Finisterre. Van a llegar de centenares, miles de soldados, y